buenas tardes, mi gente. Vamos a conversar, en realidad vamos a exponer una fracción de nuestra conversación continua de los últimos meses con la doctora Paula Siverino Babbio, que como verán es de enorme riqueza, ¿no? Así que lo que vamos a intentar hacer hoy, si podemos enfocar nuestro discurso, es pedir de los múltiples saberes de la doctora un aspecto que es su opinión sobre un tema que nos es caro, que es la soberanía de salud. Estamos intentando que las naciones de los países emergentes de América y otros continentes entiendan que hay una manera de terminar de ejecutar este derecho inalienable de los pueblos, que es la soberanía de la salud. Paula Siverino Babbio es bueno, doctora legista, no sé cómo se dice así, es doctora en Derecho, especialista en bioética. Además tienes una lucha de unos cuantos años, ya más de los que nos gustaría admitir, en temas de los derechos de minorías, etc. Y bueno, además está relacionada con la UNESCO, nada menos. Yo quisiera que ella les explicara. Bienvenida, Paula, es un gusto tenerte por acá. Es una alegría siempre estar. Qué bueno. Contanos un poquito cómo se conforma hoy tu práctica, para que nuestra audiencia entienda un poco. Bueno, yo soy doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Eso quiere decir que mi disciplina de base es jurídica. Mi forma, de alguna manera, mi aproximación a la realidad tiene que ver un poco en esta lógica de deberes, de derechos, de construcción de ciudadanía. Es decir, ¿qué significa ser la ciudadanía? Ciudadanía inclusiva es un tema que vengo trabajando, como vos decís, hace muchos años. No vas a decir cuántos, pero muchos. Yo sí puedo decir como 20 por lo menos. Desde la época que estaba incluso en la facultad. Tengo el privilegio de integrar el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO desde este año, con un mandato por 4 años, que es la máxima instancia, digamos, de asesoramiento en naciones en el sistema de derecho internacional en Naciones Unidas, que lo que hace es promover el estudio y la protección de la bioética y de los derechos humanos. Es decir, todo aquello que impacta en salud, en investigación. La bioética es una disciplina para la supervivencia. Claro. Y entonces, es decir, todo lo que impacta de manera directa, sobre todo vinculado con aspectos de salud, es un poco la tarea que nosotros tenemos dentro del comité. Qué bueno. Bueno, ahí una de las cosas que me gustaría que hiciéramos con la doctora en el futuro próximo, nuestro grupo, estamos intentando constituir desde la Sociedad Panamericana de Metabolismo y Cáncer, estamos intentando constituir un comité de bioética específicamente destinado a dirimir si es o no aplicable en términos éticos, por supuesto, una innovación específicamente en el cáncer, en un abordaje metabólico. Y digo específicamente porque hay, obviamente, muchos otros abordajes que ahora tienen curso en las últimas décadas. Y es un campo muy difícil, por eso estamos tratando de abordar e incluir los saberes de gente tan talentosa y tan activa como la doctora, porque este es un elemento muy especial. O sea, hay grandes cosas sucediendo en el plano de la salud, en este contexto, este nicho que hoy tenemos, el interplay entre la civilización que hemos construido y el cáncer, como enfermedad degenerativa típica de nuestra especie, ¿no? Homo neoplasticus decimos. Y bueno, es gracias a gente como Paula que estamos pudiendo empezar a abrir este telón profundo y entender que también el acceso irrestricto a la salud como un deber es un derecho del género humano, ¿no? A ese respecto quería preguntarte cómo tú ves, si nos haces para el privilegio de nuestra audiencia, cómo tú dirías que ha evolucionado la ética, porque a Paula también le interesa mucho la historia de la medicina, la historia del pensamiento en general. ¿Cómo tú ves qué ha pasado en los últimos 200, 300 años, el siglo XVII para acá? ¿Cuánto hemos ganado en construcción de la ciudadanía, en construcción de bioética? Mira, indudablemente, digamos, son como periodos distintos de estos 300 años. Yo te diría que ya me preguntas los últimos 20 años y me pones en un problema, porque... por eso lo hice va a ser más fácil hablar de 3 siglos que de 30 años. Sí, claramente. Es verdad, porque el crecimiento ha sido exponencial y a una velocidad impresionante, ¿no? Sin duda, una de las grandes revoluciones tiene que ver, sin que esto implique un juicio de valor hacia dónde o qué tanto estamos de acuerdo, ¿no?, con ciertos paradigmas, pero sin duda un cambio de paradigma enorme va a ser el que va a estar dado por el centro en el individuo y en todo aquello que lo rodea, ¿no? Empezar a pensarlo desde ahí. Luego, bueno, cómo empezás a pensar el individuo en relación de otros factores, no solo de constitución social, también luego cuando va a entrar toda la discusión en cuanto a maquinaria dentro de los procesos de producción, que es algo que nos afecta profundamente y que afecta a todo lo que tiene que ver con la salud. Todas las mecánicas y las dinámicas sociales han cambiado. Si vos ves lo que era la constitución familiar, a lo que es la constitución familiar ahora, los distintos paradigmas que se han ido formando, es decir, cuál es el rol del individuo dentro de las otras estructuras y desde qué lugar lo vas a ver.
Entonces, por un lado, indudablemente podríamos decir que se ha ganado en cuanto a la posibilidad de la reflexión sobre el sí mismo y a partir de ese lugar el mirar el afuera. Claro. Por otro lado, nos podríamos hacer, lógicamente, las preguntas más elementales en torno al cuidado de la tierra y los ecosistemas de los que nosotros somos parte y la degradación, vamos a decir más neutro, el impacto que hemos tenido en ese afuera y que tiene que ver también con la depredación sobre los sistemas vivos que nos... Sí, pero se puede hablar en pleno derecho de una degradación cuantificado en toneladas de carbono emitido, etcétera. Así es, de basura claro, ni hablar, el digamos, plástico. Bueno, me hiciste recordar, porque antes hablábamos de Ambrosio Paré y de la historia de la cirugía misma, y ahí me evocaste la cuestión de cómo hubo el desarrollo de la anatomía, por ejemplo, cómo hubo una transferencia de alguna manera de autoría, no de autoría, de soberanía, porque de pronto el cuerpo no se podía tocar, o sea, no podíamos acceder anatómicamente porque el cuerpo era sagrado, divino, etc. Andreas Vesalius fue el primer anatomista, digamos, reconocible, ¿no? Y ahí, ya en tu lucha, trasladándolo hacia acá adelante, en tu lucha por los derechos de las minorías, etc., sería bueno que contaras sucintamente esto antes de abocarnos a nuestro tema de la soberanía de salud en el mundo de ahora. Algo muy significativo pasó. De pronto, por lo menos tendríamos acceso a ver qué pasa adentro, no para entender qué nos pasaba, ¿no? Esta cuestión que curiosamente ahora estamos volviendo, vos me preguntabas por el tema de derechos de minorías, sobre todo de personas lesbianas, gay, trans, bi, que eso junto con los estudios de género son parte, digamos, de las cosas que cotidianamente... Para empezar, con las mujeres, perdón. Así es, con las mujeres. No es que sea una minoría, pero era una parte sensiblemente oprimida de nuestro mundo, ¿no? Así es, digamos. Entendiendo minoría también no solo numéricamente, sino en términos de cómo está distribuido el poder, ¿no? Cómo se juega de esa manera. Interesante concepto. Pero, digamos... me perdí porque la edad tiene estas cosas. No hay que hablar de la edad. Pero estábamos hablando, espérate. Bienvenida. No, la edad es una construcción absolutamente mental, no tiene ningún... Mis coyunturas dicen otra cosa, pero bueno. Pero eso no, es por el pensamiento monkey que va de un lado a otro. Recuérdeme cuál era la pregunta si yo vuelvo. No, estábamos con respecto, ahora ya me perdí también, que tantas cosas... no es una sola conversación, son varias que son varias que tenemos en paralelo, pero estábamos hablando sobre el tema de... Que hemos retornado al derecho sobre... ¿Cómo tu trayectoria en los derechos. ¿Cómo es el tema del lugar del individuo, cómo esto afectaba también, y a lo que vos decías con el tema de Vesalio, del tema del conocerse y el tema de la potestad sobre el propio cuerpo? Y entonces, yo lo que te decía... La potestad, esa es la palabra que estaba buscando. El tema de la potestad, de la soberanía sobre el propio cuerpo y cómo esto se va a entender, hasta qué punto, vamos a decir entre comillas, me pertenece y hasta cuáles van a ser los límites de otros y cuáles van a ser los límites del Estado frente a la posibilidad de tomar decisiones sobre mi propio cuerpo. Entonces, y si vos te das cuenta, es muy divertido, pero en derecho todavía sigue, todo nuestro derecho civil está impregnado por esta idea de que el cuerpo no nos pertenece. O sea, nosotros lo habitamos y de alguna manera lo tenemos que administrar, pero es el Estado el último depositario del cuerpo, por eso la eutanasia todavía no está permitida. El suicidio. El suicidio, digamos, se reconoce como un hecho, pero no hay un derecho, lo que te impide la eutanasia, porque vos no puedes trasladar a otro un derecho mejor del que vos tenés. Hay restricciones sobre ciertos actos también sobre el propio cuerpo, o han estado fuertemente cuestionados. El tema de la salud sexual y reproductiva, que hablábamos, ¿no es cierto? La llamada ligadura de trompas o la vasectomía, que en alguna época también, no tan lejos en el tiempo, 15 años, era considerada delito y cosas que no se entienden dentro de los paradigmas, ¿no? Entonces, pero este discurso también sobre el cuerpo que te interroga todo el tiempo, porque el cuerpo es a la vez una coordenada de identidad. Es decir, yo soy un cuerpo, yo puedo decir entre comillas que tengo un cuerpo, yo habito y a través de él transito una experiencia existencial. Entonces, la historia de cómo la ley ha ido relacionándose y con qué cuerpo se elige relacionarse. Y ahí es donde está el tema del derecho de las minorías. Claro. Porque si vos lo ves desde el derecho, por eso aclaraba, ¿no? Mi punto de partida, mi disciplina de base, que es el derecho, si vos lo vas a ver, no todos los cuerpos han estado bajo el imperio del derecho. No todos los cuerpos van a ser regulados. Van a ser los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de los niños y los cuerpos de las personas, podríamos decir, disidentes sexuales, que de alguna manera se alejan de lo que es el parámetro que se utiliza para medir, que va a ser un varón, blanco, propietario, heterosexual. Entonces, hay una restricción sobre las libertades que impacta de manera directa en el reconocimiento de los derechos y por lo tanto lo que podríamos llamar como un ejercicio pleno de ciudadanía, ¿no? Claramente, bueno, y finalmente en esa lista me quedó
me quedó colgando los derechos de, o sea, el cuerpo de una persona que no tiene conciencia en este momento, o sea, que está en coma, qué sé yo, todo el trabajo del doctor Kevorkian sobre la eutanasia, el derecho último a decir, bueno, me desconecto de acá, ¿no? O dejo dicho que me desconecten, que es el otro asunto del proxy, ¿no? Todo un rollo. Bueno, esa es una conversación que, y todos los temas que traemos a través tuyo ahora son tan ricos, creo que exceden el contexto, pero me dan más ganas de hacer esto que lo otro, pero podemos encontrar, si me permitís, podemos encontrar un link rápido para nuestro tema propuesto, digamos así, de hoy, que tiene que ver con cómo se relaciona la vulnerabilidad y la autonomía con la toma de responsabilidad. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de soberanía, ya sea de soberanía en salud en general, estamos hablando, ahora en el comité tenemos dos documentos que estamos trabajando. Uno es parentalidad y reproducción asistida y la otra es el principio de responsabilidad en salud. Yo estoy muy involucrada en el de reproducción asistida, pero en el documento de la responsabilidad en salud lo que se está estudiando, lo que se está elaborando es, ¿cómo aplicamos? ¿Qué quiere decir el ejercicio de la responsabilidad en la salud? Y si vos vas al origen, que es un documento que les recomiendo leer porque es bien lindo, que es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO, artículo 5 habla de autonomía, pero eso está linkeado automáticamente con condiciones de vulnerabilidad. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen una plena autonomía? ¿Cómo tienen que ser protegidas, tuteladas por el sistema? Y a la vez, obviamente, pone sobre la mesa la discusión de qué es autonomía, claro. Cuáles son condiciones reales de autonomía, que como te digo, va muy de la mano del concepto de vulnerabilidad. Claro, y también me quedó, aunque esto es más debatible, que es sujeto también, es decir, claro. Estamos asumiendo en el mero hecho semántico, es decir, la persona tiene derecho a, o la persona cree o piensa, la persona es de tal nacionalidad, que hay una sola entidad ahí adentro, pero en esta cosa se ve que habitan varias cosas, y yo pensaba, cuando te escuchaba, que en la mera estructura del lenguaje, cuando hablamos de paciente pasivo, y decimos se sometió a una operación quirúrgica, se sometió, desde el jiu-jitsu yo lo veo como una llave de hombro, hay mucho ahí de justamente dónde está, ¿no? Y la otra cosa es, tú hablas de responsabilidad de salud, y yo pienso, desde el punto de vista del individuo, que estamos hablando de los derechos, pero yo quiero incorporar también en nuestra narrativa la cuestión de los deberes. La persona adquiere, claro, junto con el derecho, y lo que estamos tratando de solucionar la soberanía de salud es permitir pleno acceso al derecho universal de la salud, pero con eso, como decía el hombre araña, con grandes poderes, el tío del hombre araña, con grandes poderes viene una gran responsabilidad. Entonces, ¿cuán responsables somos? Se ve que mucho de nuestra salud, y hay varias cosas que hay que hacer allí al respecto de esto. Pero te hago, perdón, tú retiene la idea si no te olvidas, pero te hago una observación pequeña. Usualmente es una cosa que no se dice, generalmente estamos habituados a hablar en el lenguaje de los derechos, pero el derecho siempre viene de la mano, o sea, es la polaridad, o sea, no solo porque todo en nuestro universo, si se quiere, es dual y polar, desde cómo nosotros lo observamos en la realidad, sino como opera aún como realidad jurídica. Si yo tuviera que usar un término técnico, usaría el término situación jurídica subjetiva, que para los no abogados, mil perdones, pero básicamente lo que significa es eso. Que busquemos, digamos, perdóname, tarea para el hogar. Perdona, brevemente. Absolutamente, habla con el nivel. Durante una década los periodistas me han dicho, vamos a hablar ahora para la gente, vamos a bajar el nivel, simplificarlo. ¿Sabes que siempre les dije que no? No, yo creo que hay que hablar claro, pero que todo el mundo entienda. Claro, ¿no? Pero además pensar que... oscuro no, pero técnico si hace falta. Claramente. Falta. Y este concepto me parecía que hacía falta mencionarlo, porque es un concepto que en realidad usualmente no se estudia en la facultad. A mí me ha tocado siguiendo a mi maestro, que es Carlos Fernández Cesareo, en Perú. Espera, ¿qué concepto ahí me perdí yo? De situación jurídica subjetiva, que a lo que refiere es simplemente que vos tenés un derecho que va de la mano de una serie de obligaciones. Entonces, es importante porque siempre van los dos de la mano. Cada vez que yo estoy hablando de un derecho, estoy hablando de una serie de obligaciones. Entonces, no existe esta idea de que el derecho es simplemente la facultad que vos tenés de exigirle a un tercero una conducta o es una prerrogativa. Sí, claro, es eso. Y vos pensás que automáticamente es como una pila, ¿no? O sea, tenés un polo donde está esto y el otro polo donde están la serie de obligaciones. Entonces, no es posible pensarlo en otros términos. Lo que pasa que a veces por términos discursivos o por el contexto en el cual lo estás trabajando, pones el acento, si se quiere, en la facultad o en la prerrogativa, vamos a decir, en el derecho. Pero siempre viene de la mano, si no... Sí, claro. Técnicamente, claro. Técnicamente, sí, yo pensaba la enorme importancia del movimiento de los derechos humanos, de las declaraciones estas en Helsinki y otras cosas, el propio Nuremberg, pero el juicio de Nuremberg me refiero,
pero viene emergiendo en vista de lo que tú mencionabas, del impacto que hemos hecho del etéreo en el planeta y otras muchas cosas, viene emergiendo necesariamente hablar de los deberes humanos. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando tú dices, esta persona tiene tales derechos, cuando tú defines a esta entidad jurídica automáticamente, o sea, social, automáticamente esa persona adquiere, y es muy interesante, tú lo has planteado como yin y yang, como positivo y negativo, como dos polos de una única entidad, automáticamente de la mano de los deberes vienen los derechos. ¿No? Es que sería inviable. Claro. Porque lo que hace el derecho, vamos a ver, lo que hace el derecho como quehacer social y como quehacer cultural, básicamente es generar unos sistemas en los cuales nos hemos puesto de acuerdo para decir, bueno, este es el piso, por debajo de este piso no se puede convivir, por encima de este piso fijamos una serie de reglas y nos atenemos a ellas. Entonces, eso implica que todos para que nosotros podamos obtener nuestros objetivos, que vamos a tener unos ciertos bienes a los que nosotros queremos aspirar, vas a necesitar como esta danza permanente de alguien que avance y alguien que retroceda. Es decir, para que yo pueda plantar una maceta ahí, tiene que haber tierra, tiene que haber una maceta, tiene que haber un espacio libre para que yo coloque la maceta. Entonces, esta danza es una cosa permanente. ¿Le suena familiar? Hay muchos médicos detrás y gente de la salud. Hace falta dos para el tango, sí, y claro. Toda oxidación requiere una reducción y toda reducción, o sea, el par redox es un par, no se puede oxidar a alguien si alguien no acepta el electrón. Bueno, fantástico. Bueno, van entendiendo entonces, este es el contexto definido por la doctora, en el que vamos a entonces preguntar ciertas cosas. La primera de las cuestiones es que faltaba, según nuestro grupo ha visto, peinando la narrativa social, falta el concepto fundamental en las naciones, las economías emergentes, no las del primer mundo, que son sociedades muy ricas, porque ya tienen mucho camino andado, en términos de la dinámica de creación de bienestar externo a uno. Falta en la narrativa social, decía, la cuestión de la soberanía de salud. Hay la soberanía alimentaria, que es en esencia, si miramos la soberanía alimentaria, sería ninguna región o país o nación es soberana si no puede producir su propio alimento. Cada vez que una nación tiene que importar alimento, esto pasó en Cuba en los 90, fue una vergüenza, es que algo está intrínsecamente mal. Mutatis mutandis, en el área de la salud, nosotros pensamos que es un derecho que tenemos que poder orquestar, es el derecho a la salud, y los países de las naciones pobres emergentes no tienen cómo gestionar su salud con drogas caras de patente. Es decir, es imposible por el costo de estas drogas y estas procederes y de las instalaciones que vienen en torno a todo esto, es imposible que las naciones emergentes puedan gestionar su salud con fármacos... sí, que están bajo royalties. Absolutamente. ¿Qué nos queda entonces? ¿Qué nos queda? Bueno, hay una categoría de medicamentos que son los fármacos huérfanos. ¿Qué quiere decir esto? Son sustancias que o no son patentables, como los suplementos vitamínicos, esta serie de cosas, o drogas cuya patente ya ha expirado. O sea, hoy día son genéricos que no son de ningún interés para la industria, pero tienen un alto poder terapéutico, ¿no? Esto, por supuesto, presupone que nosotros tenemos un saber que es la medicina, un abordaje más biológico de la medicina, comprometido con extinguir las causas primarias de los problemas y no solo paliar los síntomas, ¿no? Entonces, así que, bien, ese es un aspecto. Los fármacos huérfanos son una propuesta en esta. Y el otro es, pero ahora va después las competencias de la doctora, de Paula, el otro es usar las estrategias de software, o sea, las técnicas, la tecnología emergente de software para una descentralización de la atención primaria, es decir, para poner esta cuestión de la medicina en la nube, toda la clasificación de qué es lo que le está pasando a la persona, en qué dirección tiene que ir, cómo se hace todo esto en el teléfono, que ahora es ubicuo el teléfono, ¿no? Desde la nube. Teniendo en cuenta esto que decimos, que hay dos recursos para orquestar y finalmente implementar una soberanía de salud a nivel global, que son los fármacos huérfanos y las tecnologías de software, ¿cómo tú ves entonces la pelea que hay que dar? Y por eso hemos concurrido en ayuda de ella, hemos acudido a gente como Paula para que nos ayuden a orquestar esto. ¿Cómo tú ves esto en términos, o cuán defendible es, o cuál sería tu visión de una soberanía de salud desde el lado de la bioética? Mira, yo creo que es un proyecto ambicioso, integral y que apunta a las causas mismas, que tiene que ver con un cambio social, con un cambio cultural, que lógicamente al tener un impacto económico va a generar resistencia, digamos, un poco un diagnóstico así muy a la volada, ¿no?
Indudablemente requiere, como te digo, por un lado requiere, como vos y como tu equipo, que son quienes están con este germen, con esta idea, trabajando y promoviéndola, es decir, necesitas un germen, una idea y necesitas unas bases de medicina basada en evidencia también, claro. Que eso me parece como muy importante también de resaltarlo. Y una propuesta de alternativas concretas como algunas de las que hemos comentado y la que vos estás hablando recién. Yo creo que luego viene también un momento de concientización y de búsqueda de aliados, ¿no? Es decir, para implementar cualquier plan de este calibre, yo creo que es un momento de un despertar de conciencia muy interesante a nivel global, en términos generales. Yo creo que el cambio es individual, pero que se va juntando cada vez mayor masa crítica, vamos a decir así, en todos los órdenes, incluidos los órdenes de la industria y de la educación y etcétera, también en salud, de hacia dónde, de modelos alternativos, o hacia dónde podemos virar para contener situaciones, por un lado, de desigualdad estructural profunda, por otro lado, de proliferación de enfermedades crónicas que tienen un impacto en los gastos de la salud pública enorme, considerando además sistemas que están entrando en crisis, digamos. El sistema de salud y el sistema previsional hace muchos años ya que se viene hablando de esto, el tema del envejecimiento de la población, la cronicidad de las enfermedades que son principales causas de muerte, la baja en los índices de natalidad, sobre todo de la población productiva que aporta económicamente. Bueno, ¿cómo vamos a sostener la crisis del estado de bienestar, digamos? Entonces, digamos, yo soy una convencida que hace falta generar respuestas en las cuales vos vayas pensando un sistema que sea contenedor, es decir, donde vos, digamos, considerando que siempre vas a tener sectores de la población en extrema vulnerabilidad y en vulnerabilidad en nuestros países, lamentablemente es una aspiración que no, pero seguimos verificándolo y esos números no han bajado en nuestra parte sur del mundo. Entonces, ¿cómo voy a contener, cómo voy a mejor utilizar estos recursos y cómo voy a empoderar a las personas para que puedan, por un lado, ellas tener una mejor conciencia en términos, vamos a decir así, de hábitos saludables, pero a la vez, ¿qué herramientas le voy a ofrecer al sistema? Le voy a ofrecer a la política, le voy a ofrecer a la industria para que pueda bajar los costos, ofrecer más calidad, porque los números no dan. No. Mira, ¿tú sabes cuánto fue? Esto es en el 2015. Según cierta fuente de información fidedigna, en Argentina en particular, donde estamos ahora, cambian de mano en el último año de vida de cada paciente oncológico. Piensa que hay unas 75.000 muertes por año de 110.000 diagnósticos cada año. Cambian de mano casi $100.000. Esto equivale, de acuerdo con la tasa de mortalidad descrita antes, equivale al 1% del Producto Bruto Interno declarado por el INDEC en el 2015 y algo así como al 6% de la recaudación fiscal. Fíjense, el 6% de la recaudación fiscal es equivalente es decir, que los expendios, sin hablar del lucro cesante, sin hablar de todo lo que pasó antes, nadie, digamos, obviamente este es el último año de vida, que es el que más documentado está. Los costos, como tú decías, son siderales, ¿no? Así que hay un pero aspecto lo que me parece muy interesante lo que vos planteás es cómo hablamos de costos cuando con la consideración de la humanidad presente, es decir, de la humanidad en términos del ser humano presente, claro. ¿no es cierto? Sí, sí, esto es solo el aspecto, monetario. Es decir, ¿cómo yo no veo un número? ¿Cómo yo veo a un ser humano que tiene una necesidad que no va a estar cubierta, cuyo problema de fondo va a seguir existiendo, que es probable que el acceso que tenga, sobre todo los sectores más vulnerables de la población, tengan un acceso a una salud que no sea de la calidad o a unas prestaciones que no sea de la calidad que tiene que tener, que ya esté en una situación, por su propia condición médica y por su propia condición socioeconómica, de mucha vulnerabilidad. Entonces, pero que a la vez, en la sumatoria, si yo estoy pensando a nivel Estado, definitivamente presenta un problema y me presenta a mí, dice, ok, yo tengo tanto dinero, tengo tanto dinero que entra, tengo tanto dinero para gastar y tengo toda esta cantidad de problemas. Entonces, ¿cómo voy a hacer más eficaz el gasto? Y a mí me parece que es una discusión que tranquilamente puede darse de una manera ética, transparente y humana. Es decir, estamos acostumbrados, quizás por alguno de los paradigmas reinantes, estamos acostumbrados que hablar de hacer un gasto eficiente significa recortar o eliminar aquellos sectores o la ayuda o directamente inclinarnos a la desaparición de aquellos sectores más vulnerables. Y en realidad lo que me parece válido de la propuesta es decir, no, nosotros podemos hacer que esto sea infinitamente más eficiente por una doble vía. Por un lado,
por cómo yo propongo un sistema que tiene otros costos al estar fuera de los royalties, etcétera, etcétera, pero por otra parte porque también incluye la prevención. Es decir, que vos además vas evitando que se generen nuevos gastos. Y esto impacta de manera directa en la calidad de vida de las personas. Entonces, tenés un combo que me parece infinitamente más atractivo que los sistemas, digamos, con los que venimos trabajando. Claro. Bueno, sí, es muy claro. Van viendo entonces cuál es nuestra madeja. Ahí, como tú has planteado, has traído el tema de la prevención y en nuestra experiencia en dos países de igual sello, o de igual sesgo en términos de la medicina social, pero en dos polos extremos opuestos del continuum socioeconómico, que son Cuba y Canadá, medido por no sé cuál es el Producto Bruto Interno per cápita de Cuba, porque debe ser nulo, pero el de Canadá es como $64.000 por persona. Los dos tienen medicina social gratuita, pública completamente, educación también. Y nosotros hemos trabajado en Canadá, como tú sabes, con los inuit, con los esquimales y todo esto, en el norte incluso, y es impresionante el nivel, lo que es, o sea, la eficiencia de la que tú hablas aquí tiene que ser atravesada por una visión que es no solo administrar correctamente lo que ya tengo con los paradigmas médicos y quirúrgicos de ahora, sino salirse unos pasos, es decir, también eso tiene que ser cambiado, porque la eficiencia más alta en este caso sería dejar de seguir persiguiendo en el caso del cáncer en particular, este tipo de abordaje de cortar, quemar y envenenar, que ya tuvo muchas décadas para tener fruición. O sea, la quimioterapia citotóxica viene desde los años 50 para acá. Y ya sus índices de éxito no han variado mucho. Claramente, ya nos dio todo lo que nos iba a dar. De hecho, más o menos en promedio en los Institutos Nacionales del Cáncer, que casi todos se llaman igual en todos los países, el INC de cada lugar, más o menos están hablando de un 0,5% de decremento de la mortalidad, de los índices de mortalidad anual. Bueno, fantástico. Por experiencia en otras áreas sabemos que eso no tiene que ver con un mejor tratamiento del cáncer, en el sentido de que se ha hecho más eficaz la cura. Lo que tiene que ver es con un diagnóstico más temprano, con un mejor tratamiento de la fase terminal, por ser mejores cuidados paliativos. Es decir, ¿por qué sabemos esto? Pasaba lo mismo con la tuberculosis. Cuando la tuberculosis y la neumonía eran las primeras causas de muerte y la disentería la tercera, o sea, hasta el año 30 del siglo XX, iba mejorando de a poquito porque mejoraba la alimentación. Cuando apareció la eritromicina, cuando se descubrieron los antibióticos, de golpe bajó 99% la mortalidad y mandaron la tuberculosis ahora la causa 34ª de muerte, ¿no? Es decir, tal y como decía Thomas Kuhn, los saltos de paradigma el conocimiento no crece de a poquito, crece de golpe, cambia el concepto. Y de pronto hay una sumatoria de evidencias que nos dicen, ok, vamos a desechar este antiguo concepto. Bueno, la teoría del germen sucede, bueno, termina por completo con un montón de muertes ridículas por sepsis, que ya no se dan más, simplemente porque ya no lavamos las manos, sabemos que hay bichos, no concebíamos que había microorganismos, ¿no? Yo pienso que una conversación que hay que tener en este plano, como decía Fidel acerca de la deuda externa, en los años 70 la deuda externa es impagable porque no dan los números, pero es incobrable porque es inmoral cómo se obtuvo esa deuda, porque fue en los años de la neocolonia, donde un gobernador títere vendía la patria por unos pesos, etc., ¿no? Esencialmente poniendo a la nación en una circunstancia imposible que la esclavizaba para siempre. Mudándolo a este lado, va a ser imposible que las naciones, aún con una extraordinaria y humana discusión acerca de la alocación del capital en diferentes, aún si pasamos mucho más, aún si subimos el presupuesto, esencialmente las naciones emergentes no tienen cómo pagar $100.000 en el último año de vida de nadie, más allá de un 1% de la población afectada. No hay cómo pagarlo. Entonces, yo esgrimiría el argumento de la soberanía de salud para decir, tenemos que pensar de otra manera, claramente, basado en fundamento humano, porque acá la industria puede quejarse, la industria farmacéutica, pero acá lo humano es más importante. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para acceder al mismo resultado, o mejor, erradicar el cáncer y otras enfermedades degenerativas. Estamos cada vez más cerca, desde un momento en que podamos pagar, con un modo en que podamos pagarlo, ¿no? Bueno, y habilitar espacios de discusión también de temas de divulgación
porque hay muchas cosas que no sé. Yo soy una fascinada del ADN y del genoma y tal. Tengo el privilegio de colaborar con uno de los mejores embriólogos para mí del mundo, que es nuestro Roberto Coco en Fecunditas, que es un genio. Y de ido formándome también en concurso con Víctor Penchazado. O sea, tengo una gran fascinación por el tema genómico, debo decirlo. Pero cuando uno ve cómo se ha reducido, yo creo que el genoma es lo que antes era la sangre. Es decir, es la búsqueda de la certeza última, y eso es metafísico. Es decir, claro, hay un montón de cosas que físicamente vos le podés pedir, estamos en pañales en un montón de cosas, hasta hace poco tiempo decían el ADN basura, y ahora se sabe que sirve para regular las funciones, ¿no es cierto?, del funcionamiento mismo, metabólico y tal. Digamos, y sin embargo, a mí me pasó cuando hice mi curso de genética el año pasado o el anterior, cada 4 palabras, 2 eran azar. Y entonces yo levanté la mano Random. Y dije, bueno, a ver, si yo cambio azar por Dios, como que estoy en una clase de teología, ¿no? Y obviamente que se incomodaron mucho. Pero yo creo que sin desconocer todo lo que estamos avanzando y lo que se está conociendo y el enorme potencial que tiene todo lo que son los proyectos vinculados con el genoma, yo creo que es un momento más que sobrado ya por temas como vos mencionabas y mencionabas en tus trabajos de evidencia, de empezar a volver a abrir la visión y empezar a entendernos desde una visión, digamos, ¿no es cierto?, mirando el árbol, mirando el bosque, no mirando el árbol. Claro. A mí me pasó hace poco la discusión con los medicamentos biológicos, que es uno de los temas recurrentes de discusión en ética también. ¿Por qué? ¿Por qué es una discusión los medicamentos biológicos? Por el tema de los costos. Básicamente. Entonces, ¿quién los cubre? ¿Cómo los cubre? Si se acceden, si no se acceden, digamos. Ese es uno de los temas, digamos, que a mí por lo menos me ha tocado participar en discusiones donde se ha debatido sobre eso. Hace muy poco, ahora que tuvimos la reunión en París de los comités de UNESCO, me acuerdo que fuiste así. Hubo una mesa, ¿te acuerdas que te comenté? ¿Sí? La mesa de edición genética. Bueno, hubo una mesa muy interesante, ¿no?, donde exponían un montón de cosas súper interesantes. Yo pedí la palabra, hay un momento en el cual, bueno, nosotros podemos intervenir, y pedí la palabra, y una de las cosas que señalé fue esta. Puedo decir, la verdad que esto es fascinante, porque estaban dando números de costos y tal, ¿no? ¿Cuánto salía un tratamiento mensual con estos medicamentos, que era una suma tremenda, ¿no?, de miles de dólares? Sin una certeza tampoco, es decir, y digo certeza entre comillas, porque la medicina en líneas generales no maneja certezas. Un grado de... Pero digamos, un grado de certidumbre relativamente optimista. Y esos números también eran bastante enclenques. Entonces, un poco lo que yo propuse fue, bueno, a mí me parece que esto habilita el hecho de que nosotros consideremos que hay otros abordajes, porque hablaban además específicamente de cáncer, que hay otros abordajes como el que tiene que ver con las terapias metabólicas, en donde los costos son infinitamente menores, y hay ya estudios, digamos, publicados y certificados, donde el éxito es bastante, digamos, significativo. Seguro, entonces, seguro. Abramos la discusión. Cuando uno lo ve incluso a nivel más micro, ¿no?, cuando tú hablas, bueno, porque sí, la prueba de ADN, que si es hijo de uno, que si es hijo de otro, más a nivel novelesco, por ahí que nos toca a nosotros ver cuando vemos sentencias judiciales o ese tipo de cosas, te das cuenta el nivel de prejuicio que todavía nosotros tenemos sobre qué significa el ADN, y esta, como te digo, en última instancia, para mí, tiene que ver con una proyección que hacemos o que se hace en general sobre la búsqueda de la certeza. Voy a encontrarle el gen donde está codificada la orientación sexual, donde está tal cosa, está tal otra, y digo, pero, a ver... Es todo, sí, bueno, ahí digamos, has tocado la herida. Hay una cosmovisión que es un obstáculo muy importante para comprender ciertos fenómenos. Bueno, metiste el dedo en la llaga. Una de las cuestiones que yo veo más claras en nuestro mundo de ahora es el analfabetismo científico que tiene la clase política, o sea, no comprenden, y entonces, por supuesto, proyectan lo que creen saber. Por ejemplo, esta cuestión del determinismo génico. Oye, no sé si te llegó ese blog que puse sobre editando genes, precisamente ¿no te llegó ese? No lo recuerdo, por lo menos no recuerdo haberlo visto. Mala mía, tengo tarea para el hogar. Mala nuestra, el equipo tiene que llegar todo. Sí, ahí es sobre la base es una serie de artículos sobre la tecnología de CRISPR-Cas9. Sí. Y que es muy interesante, y precisamente estamos hablando, pero donde caímos, otra vez en la ética, que tiene una gravitación tan grande la ética, ¿no? Y una de las cosas es con la eugenesia y con todas estas proyecciones que eran completamente infundadas del lado más científico, y eso, de hecho, proveyó soporte a una cosa como el nazismo, ¿no? Es decir, con las racias y la higiene racial y todo este rollo. Y lo que es increíble de CRISPR es que
es fascinante lo que vamos a poder hacer, pero hay que legislar toda esta cuestión de la línea germinal y si vamos a fabricar bebés por encargo y todo esto, como Gattaca ¿no? Sí, Gattaca. O el soldado universal, ¿no? Bueno, en la Declaración de Bioética hay dos principios que son bien interesantes y que van de la mano a esto que te decía. Uno que tiene que ver con la solidaridad, por eso, mira, es una declaración de derechos y tienes el principio de solidaridad como uno de los principios rectores, con lo cual claramente el principio de solidaridad te lleva íncito a las obligaciones. Claro, claro. Por otro lado tienes el principio de respeto y de obligación frente a las generaciones futuras, que a mí me parece que es bien interesante. Yo lo posté hace poco nuevamente en mi Facebook porque decía, creo que realmente hace falta volver a pensar y poner el foco acá, ¿no es cierto? Porque la responsabilidad que nosotros tenemos de conservar, de crear, cuáles son las condiciones que nosotros estamos creando, que nosotros estamos aceptando y hasta dónde, digamos, de verdad nuestra responsabilidad para con las generaciones futuras. Ni hablar, ¿no? para decirlo bíblicamente, con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pero sí, yo no sé si existirá la reencarnación o no, pero digo, de última, piensa en uno, ¿no? Digo, mi versión 3.0, o sea, vaya uno a saber con qué se encuentra. Claro. Sí, uno lo siente más allá de lo que concebimos, de nuestra cosmovisión, lo que uno siente de alguna manera es que está en deuda de algún modo porque nos han dado tanto, o sea, nuestros padres, nuestros maestros, la vida misma nos han dado tanto sin haber hecho nada, entonces lo menos que podemos hacer es pagarlo hacia abajo, o sea, pay it forward, ¿no? Para hacer de alguna manera una suerte de equilibrio, reciprocidad, ¿no? Yo te escuchaba en esta y otras conversaciones que hemos tenido y veía este analfabetismo que te digo yo en términos científicos, y ese es el otro punto. Hay un analfabetismo, no hay ninguna noción de conocimiento de la historia del derecho y yo he visto en nuestra sociedad ahora acá fragmentos, pinceladas de formas digamos, de prácticas jurídicas muy extrañas, son como fósiles vivientes del derecho germánico. Claro, un grupo cualquiera toma por la fuerza una propiedad, un terreno, lo que fuere, se enclava ahí, entonces después pide un rescate contra eso. Es una forma de lucro, una cosa increíble que está dirimida hace mucho tiempo, donde de alguna manera, y esto es importante para lo que estamos diciendo, no es que solo nos dejamos llevar por la pasión intelectual, de alguna manera la fuerza termina teniendo la razón. Y en este caso, lo que resulta claro es que hay que entender que de ninguna manera puede ser ese el modo en que vamos a dirimir los problemas de la humanidad de ahora en más. La fuerza no debe ser el asunto, debe ser justamente la conciencia, ¿no? Es que el tema es que en principio el derecho está pensado para eso, es decir, en principio está pensado, vos pensás que en una época, como vos decías, el tema histórico, ¿no? En una época el ojo por ojo, diente por diente fue todo un avance porque venías ¿de dónde? Venías de la venganza colectiva. Entonces era onda, yo te mato a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, a tu perro, ¿no? Era así. Después el diente por diente, el ojo por ojo, diente por diente fue un avance. Luego, comparativamente. Así es, comparativamente fue un avance, porque digo, ya matabas uno por uno, no era que matabas a todo un clan por una venganza, ¿no? Y luego esto fue avanzando también y bueno, pues ya había mecanismos alternativos, ya no te iban a pedir que te cortes una mano si habías robado, ya había otra serie de mecanismos, ¿no? Ahora, también me parece interesante pensarlo también en términos de... también hay muchas visiones sobre el derecho. Yo hace poco estuve en Bogotá en un congreso de derecho penal y un amigo que había expuesto antes hablaba de el derecho como un ejercicio de violencia simbólica. Y yo decía, wow, un famoso filósofo al que admiro mucho, que Foucault, había dicho eso, y por supuesto se entiende y tiene su contexto, y de hecho podríamos también sostenerlo. Pero yo digo, bueno, ¿qué significa para mí el ejercicio del derecho? Y bueno, para mí el derecho es amor en acción. Si yo pensara que a lo que le dedico mi vida es al ejercicio simbólico de violencia, estaría bastante complicado. Yo estaba pensando, Michel Foucault, obviamente, un tipo que admiro muchísimo, en particular por ese, creo que te lo he mencionado, la verdad y las formas jurídicas, que me dio, 20 años atrás, me dio letra a mí de qué camino, digamos, entro en el camino de los títulos y los papeles o sigo como independiente, sin alma mater, bueno, y esto me decidió, ¿no? Es probable que él haya proyectado la violencia que él recibió por sus inclinaciones, ¿no? A mí me parece un signo de los tiempos y un signo de tu naturaleza humana que tú veas el derecho como un ejercicio de amor, no como una imposición social, no como una violencia. Yo creo que ¿no? Mira, yo trabajo hace 20 años en derechos humanos y a la conclusión a la que he llegado, y tiene mucho que ver justamente de base con lo que estamos conversando hoy, a la conclusión a la que he llegado es que si vos trabajás en el amor,
el derecho es innecesario, es decir, el último, es como la palabra, ¿no? El último objetivo de la palabra es el silencio. Claro. Y de la misma manera, el último objetivo del derecho es la no necesidad de la regulación, porque Claro. hay una autorregulación desde la compasión, la solidaridad y digamos, de todos estos valores del amor, de la belleza, de la justicia, que hacen que no sea necesario. Como vivimos en un mundo de polaridades, donde lógicamente una cosa tiene que convivir con la otra, es que tú necesitas poner una serie de pautas y una serie de sanciones si esas pautas se van a transgredir. Pero yo siempre puedo elegir desde qué manera quiero vivir. Entonces, en términos de salud, en términos de soberanía de salud, tanto como política pública como política individual, tiene que ver también con un despertar de la conciencia. Absolutamente. Es decir, de qué forma yo voy a autogestionarme, cómo voy a usar mis recursos. Y esto es desde cómo voy a usar mis recursos intelectuales, cómo voy a utilizar mi tiempo, mi energía, qué lugar le voy a dar a mi cuerpo, qué lugar le voy a dar a mis afectos, qué lugar le voy a dar al disfrute. Digamos, lo macro, porque esto me parece que es un concepto interesante, que es que lo macro no es algo distinto de lo micro. Como es adentro es afuera, ¿no? Como es arriba es abajo. Entonces, si bueno, yo tengo que si vamos a empezar a hablar de... No, bueno, pero digo, a lo que vamos, no, espérate, que te lo aterrizo enseguida. Es decir, si yo estoy pensando en términos de políticas públicas, es muy fácil que tú, cuando te vas a lo macro, piensen que son entelequias, ¿no? Y que es una cosa flotando en el éter que no tiene ni pies ni cabeza, y que no tiene consecuencias. ¿Por qué tanto la corrupción? Veníamos hablando, estoy ahí esperando como el partido de fútbol, la audiencia de Keiko Fujimori, que es de mis amigos de Perú. Digo, ¿por qué esta cosa de la corrupción? Porque hay esta conciencia que el dinero no es de nadie. La universidad pública, por ejemplo, yo he ido a la universidad pública, me he doctorado incluso ahí. La universidad no es gratis, es solidaria, es completamente diferente el enfoque. Absolutamente. ¿Entiendes? En un caso... Pues es que ha permanecido una cosa rara de un pasado reciente donde durante siglos la persona que tenía necesariamente había despojado a otros porque los bienes eran escasos y era un juego de suma cero. Ha persistido una suerte de, yo le llamo la moral de Robin Hood, que es un ladrón que le roba a los ricos para... O sea, se justifica que una persona que está al mando de un cierto poder robe a una entidad para repartir entre los otros y se queda con una parte. Bueno, todo eso es yo creo que, como tú decías, hace falta que emerja una verdadera conciencia y viene, para citar a Marx también, ya que estamos, eso como, la conciencia viene a superar o a sobreseer a las ideologías como falsas formas de conciencia, y es muy diferente. Pero fíjate qué cosa, aquí estamos hablando de soberanía de salud, y tú has traído la idea de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, de lo que está adentro es como lo que está afuera, lo que está como arriba hacia abajo, ¿no? As above, so below. Y el asunto es que en el fondo, entonces, aparece un asunto que no es muy cómodo para muchos, pienso yo, que es que ahora que abrimos todo esto, ahora que tenemos tantos campeones de los derechos, de pronto le toca a la persona, a ustedes, a nosotros, a uno, a mí me toca, elegir comer esto y no otro, elegir hacer ejercicio y no ocio, elegir no fumar contra fumar, drogarme contra, digamos, tomar los suplementos o drogarme, una de las dos. Ahí aparece una franja muy interesante y lo que yo veo acá, por lo que sabemos del cáncer y su génesis y el impacto de la civilización, lo que veo es que es imposible de desenrollar esa madeja del todo si no aparece lo que tú has definido como la conciencia. Pero aquí el problema, la conciencia no se puede impartir, no tenemos inyecciones de conciencia. La revolución es individual. Absolutamente. Por eso lo puedes decir otra vez porque no sé. Claro. La revolución es individual. La revolución es individual. All right. Mira, estaba hace muy poco dando una charla en el posgrado de bioética de la UBA y al final estaba hablando de eso y me decían, bueno, no, pero ¿qué pasa con la persona que no puede comer, no puede pensar y mucho menos pensar en un estado de conciencia? No hablé de religión a estómagos vacíos. Exacto. Yo digo, sí, tienes toda la razón. Ahora, fíjate lo siguiente, ¿qué va a pasar? Y desafortunadamente, mientras sigamos manteniendo siempre ciertos sistemas, somos sociedades donde hay grandes niveles de desigualdad e incluso extrema pobreza. Esa persona que no puede comer, muchísimo menos puede pensar, muchísimo menos puede irse hacia su interior para ver sus necesidades existenciales, eso es elemental. Pero toda la diferencia la puedes hacer vos si tú tienes dos personas que sí comen y que sí tienen ese plus de energía para poder pensar, para poder reflexionar, para poder educarse, no solo en términos de educación formal, sino que hablamos de, porque yo conozco gente sin educación formal e incluso de estratos muy sencillos en términos formales, que sin embargo tienen una enorme sabiduría, ¿no es cierto? Pero claramente, si tú te estás muriendo de hambre, estés donde estés, no vas a tener esa posibilidad.
pero toda la posibilidad en tu vida la va a ser quien te cruces, que sí tuvo, que sí parte de otro lugar en la carrera. Eso nosotros cuando hablamos en derechos humanos de privilegios, ¿no? Es decir, si tú has tenido el privilegio de tener tus necesidades básicas cubiertas, no va a ser lo mismo si esa persona que todavía no las tiene se cruza con una persona en conciencia, con una persona centrada desde el amor, desde la solidaridad, desde la responsabilidad, que si se cruza con alguien que está absolutamente en un discurso de odio o en un discurso violento en cualquier índole, ¿no? Sí, o sea, una persona llena de miedo, indiferente. Sí, indiferente. Pero ¿por qué el egoísmo. pero ¿por qué una persona es absolutamente indiferente frente a un hermano, a una persona que está en necesidad? Porque está proyectando, esa persona le está mostrando su terror más profundo, que es, y mira, si yo algún día caigo en esta indigencia. Entonces, es ese temor el que te aleja. Es decir, entonces, bueno, hace toda la diferencia. ¿Cómo es el temor? A ver, ¿cómo es? Claro, es decir, lo que tú estás proyectando es lo que está poniendo esa barrera. Digamos, vos estás proyectando a vos, una persona. ¿Cuál es la diferencia entre que una persona en una situación te mueva a ayudarla o te mueva a alejarte? Tiene que ver con que despierte o no miedo en vos. Ya, que despierte... es la empatía. Es que hay unos estudios experimentales interesantes, recientes, y no necesariamente la empatía y la compasión se involucran diferentes neurocircuitos. La empatía tiene que ver con estas cuestiones del altruismo y de nuestros mecanismos de supervivencia. Te duele lo del otro. La compasión ya implica como un nivel un poco más alto, elevado en claramente, términos de desarrollo y tal. Entendido no como pena ni nada por el estilo, sino como esa capacidad de reconocerte en el otro como ser humano que sos idéntico. Entonces, hacer algo por el otro, concretamente. Yo creo, como te digo, yo creo que vos podés, lamentablemente, y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio, políticas públicas que involucran políticas, ¿no es cierto? Y discursos y manejos a nivel de lo político, donde se tiende a ultrasimplificar o a verlo en términos excluyentes. Entonces, que yo tenga políticas para entender personas que están en extrema pobreza, de las cuales yo no le voy a pedir, che, escúchame, ¿cómo te estás alimentando? Cuando no tienen lo básico, ¿me explico? Entonces, donde la responsabilidad sin duda va a estar en la persona que sí ya parte de otro escalón de posibilidades, que sí tiene esa posibilidad de elegir y que tienes que generar un sistema que saque a esa gente de ahí, porque el clientelismo político lo que hace es alimentar una base electoral en función de la miseria. Entonces, ¿Qué es el clientelismo político, por ejemplo? Y el clientelismo político es, es una práctica nociva en las democracias en las cuales vos digamos, lejos de promover las bases para el desarrollo y el logro paulatino de la autonomía de personas en pobreza estructural, por ejemplo, o en situaciones estructurales de vulnerabilidad social y económica, lo que tú haces es paliar, ¿entiendes? Entonces, a cambio de los votos del caso. Tú le das asistencia, pero no le das las herramientas para. Claro. Y esas herramientas para son también herramientas culturales. Claro. Es decir, tú tienes que educar para la responsabilidad, para el logro pero no el logro en términos exitistas, sino me refiero al logro sobre uno mismo. La realización, claro. Y despertar en esa persona esos valores que lo lleven a trabajar para sí y para el respeto de sí mismo. Claramente. Ahora fíjate, ahí arguiblemente, los que están del otro lado, que todos somos animales políticos de alguna manera, ¿no? Pero por la descripción de Paula, el clientelismo entonces es un modo de hackear la democracia representativa, cambiando oro por baratijas, ¿no? O sea, dando pescado en vez de varas de pescar, cañas de pescar, ¿no? Y ahí lo que queda claro es lo que tú decías antes, no hay quien hace eso, no tiene conciencia. Yo he vivido en circunstancias donde la persona el líder que conduce todo, lo hace por nuestro bien, genuinamente convencido que lo hace porque he knows better, él sabe mejor lo que necesitamos y entonces de alguna manera dice, bueno, hagan esto y cuando sean grandes comprenderán, ¿no? Exacto, es que es un gran problema en América Latina, es decir, en América Latina tú tienes esta tendencia paternalista, por eso tienes los líderes mesiánicos, entre comillas, por eso ahora cala tan hondo el discurso conservador evangélico, bueno, tú lo tienes en Bolsonaro y en personajes nefastos en América Latina, en las cuales la persona prefiere resignar espacios de libertad, ¿sí? Pero a cambio me resuelves el problema. Entonces, a mí me parece importante porque la toma de responsabilidad en términos de ciudadanía implica que yo me hago cargo. A ver, a la gente que está gobernando nuestros países no la trajo papá Pitufo, ¿entendés? No fue un regalo de Navidad. We did. Nosotros digamos, hicimos. Entonces, eso que si bien por un lado tú puedes decir, bueno, hay cuestiones que son expresiones del inconsciente colectivo, pero hay una responsabilidad en qué estás eligiendo, ¿no? Claro. Espero que lo de los pitufos sea una referencia para ustedes. Para mí casi no significa nada. Perdón. Alguien me dijo que eso es algo muy de mi generación. Claro, bueno, pero yo tenía los muñequitos azules, como azules, me decían, Smurf, ¿no? Claro, pero nosotros teníamos en Cuba los dibujitos soviéticos que eran maravillosos y no entiendo muy bien. Bueno, bueno, ahí fíjate ahora qué interesante. Nuestro marco
sugerido, con Paula siempre es así, terminamos hablando de múltiples cosas que atraviesan, ¿no? Claro, por ejemplo, esa realidad filosófica profunda que son los pitufos, y que lo son en el fondo, según lo que entiendo, lo poco que entiendo, pero ese marco de pronto aparece algo que no vimos venir, para todos los que estábamos pre-conversando sobre esto, en el marco de nuestra propuesta de soberanía de salud, con el brazo, el puño, ¿no? De pronto aparece el tema de la responsabilidad. Las revoluciones son individuales, dice Paula, es decir, al final de esto no se puede evolucionar en masa, se evoluciona, uno crece. Generas masa crítica. Está. Asegúrate que vos sos parte de esa Esa masa es una, crítica. ok. Y la otra es, bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora? Este poder que nos da un mundo de derecho llama a nosotros, como el tío del hombre araña, a la responsabilidad. ¿No? ¿Qué vas a hacer? Párate en tus pies y elige secuencialmente una y otra vez lo que tienes que hacer para construir tu salud. O sea, aparece entonces la posibilidad y el deber de elegir adecuadamente. O sea que desde el punto de vista en que estamos, gracias a estos trabajos que esencialmente liberan a la humanidad de los yugos y de las explotaciones y todo esto, de pronto aparece algo que no sé si estábamos preparados, que es la responsabilidad y la voluntad propia de querer ser, ¿no? Pero además yo creo que siempre el espíritu crítico, ¿no? Porque, a ver, vos decís, bueno, se han conquistado nuevas libertades. Es verdad, en muchos espacios se han conquistado libertades, en otros espacios vemos como las libertades más elementales, como son los derechos de las mujeres, están siendo amenazados y cuestionados todo el tiempo. Pero a la vez, tenemos que estar preparados para decir, bueno, por lo menos yo tengo la visión de que nada de lo que siempre me han enseñado de cómo funciona el universo es. Entonces, esto me parece interesante. Yo como abogada en mis cursos lo digo bastante, es decir... Es sano eso como conducta. Vos al principio hablabas sobre el tema de la ciencia. El desconocimiento que tienen los operadores del derecho, es una manera de decir rápidamente, abogados, legisladores, jueces, etcétera, ¿qué tienen sobre la ciencia, el estado actual? ¿Qué cosas se están discutiendo actualmente en ciencia? Es pendiente a cero. ¿Ah, sí? Sí, claro, es terrible. Entonces son los que deciden, porque vos le estás dando a un juez, una jueza el poder de dirimir un conflicto, pero desconoce completamente la base material. Wow. Una cosa que en bioética, insistimos mucho, bioética es una disciplina muy exigente, te exige una formación transdisciplinaria, es decir, tienes que entender e interiorizar las cosas con las que están tratando, que no son tu disciplina de base. Claro. Pero más o menos tienes que entender por dónde va la música, ¿no? Entonces... o sea, ustedes son universalistas más que especialistas, ¿no? En bioética, de alguna manera... diría que sí, porque si bien tú profundizas, en mi caso en bioética jurídica, es decir, dentro de todo lo que es el universo de la bioética, la parte de la regulación normativa, vamos a decir así, en términos de derechos humanos, sí, yo tengo que estudiar embriología, sí, yo tengo que estudiar genética, sí, yo tengo que, dependiendo, he estado trabajando con intensivistas, con problemas de muerte digna, no voy a ser quien decida técnicamente, pero tengo que estar muy familiarizada, porque si no, ¿cómo voy a poder hacerme una idea de un criterio de cómo dirimir esta cuestión si la materia no la ignoro? Entonces, yo creo que hay un primer elemento que es muy importante en nuestro mundo sobresaturado de información, y es ponerlo todo en duda y empezar vos a construir tu criterio. Yo creo que para la toma de responsabilidad, tener un criterio propio es tremendamente importante. Y que ese criterio se haga en un entorno en el cual, de respeto, en el cual yo me estoy reconociendo que entre vos y yo no hay ninguna diferencia. Y entonces, para mí, hoy entender la dignidad humana tiene que ver con eso, tiene que entender con el otro soy yo mismo. Desde ese lugar, digamos, si yo me paro existencialmente en ese sitio, hay muchas respuestas cotidianas de logística muy concreta que van desde toco bocina o no toco bocina, saco la basura el fin de semana, o sea, lo puedes aterrizar rápidamente, hasta cuestiones que tienen que ver con la gestión de tu salud, uno que parte de ciertos privilegios, tiene esa posibilidad, y después pensando en el macro, cómo genero condiciones generales para que la mayor cantidad de personas puedan acceder al más óptimo nivel de salud posible, reconociendo que va a haber siempre en el medio el libre albedrío, ¿no? Claro. Todos vamos a poder decidir. Interesante, ¿no? Vamos a poder decidir hasta dónde. Pero la libertad te pone en crisis, siempre. Por eso el éxito de cualquier filosofía o ideología totalitaria, pues es muchísimo más fácil. Vos la comprás, ¿con qué? Con un cacho de libertad, pero me trajiste el combo, ¿listo? Es como el delivery. Perfecto. Seguimos todos. Claro, vos tenés que plantar las hierbas para hacerte las verduras, y la verdad... Todo un rollo, ¿no? Todo un rollo. Ahí Eric Fromm justamente hablaba en su libro El miedo a la libertad, ¿no? Que el asunto de tener entonces... digamos, un camino abierto,
necesariamente conduce a uno mismo. O sea, rápidamente conduce el camino abierto, conduce a casa, ¿no? Un psicoanalista te diría el otro no existe. Es decir, siempre estás lidiando con vos mismo. Claro. Entonces, sí. Bueno, esto pasa en las artes marciales, pasa en la ciencia, cuando de verdad estás peleando, cuando de verdad estás luchando, tú eres el enemigo, ¿no? Por eso yo creo que el cambio es individual, porque en la medida porque además es un tema químico, digamos, vos lo sabes mucho mejor que yo, en la medida en la que vos cambiás una molécula, todo lo que esté en contacto con ese entorno cambia. Entonces, realmente, si yo hago un trabajo, yo trabajo sobre mí misma, yo soy un agente que impacta todo a mi alrededor. Claro, yo tengo que tomar esa decisión y por supuesto es un trabajo, ¿no? 7/7 y no me puedo escapar de mí misma. Entonces, es más fácil escaparte con la comida chatarra, es más fácil escaparte con la tele, es más fácil escaparte en la crítica, es más fácil poner afuera lo que yo me muero de miedo de mirar adentro porque ¿qué me voy a encontrar? Todos venimos con muchas heridas emocionales. Pensá que somos nosotros quizás la primera generación que tiene tantas herramientas para poder gestionarse emocionalmente. Entonces, si yo no aprendo, si nunca tuve la posibilidad de aprender a gestionarme emocionalmente, lo que voy a tener es mucho miedo. El miedo básicamente es lo que engendra la violencia. Y a partir de ahí podés hablar desde terrorismo hasta, ¿no es cierto?, las elecciones de Brasil. Entonces, en definitiva, siempre se reduce al individuo, pero al individuo como parte de un todo, ¿no es cierto? No como al que se mira el ombligo, sino al como, si yo no me hago cargo de mí, no me puedo hacer cargo sanamente de otro. Y mucho menos, si yo me hago cargo de mí, me voy a hacer cargo también como ciudadana, me voy a hacer cargo como votante, me voy a hacer cargo como madre, me voy a hacer cargo como educadora, me voy a hacer cargo como profesional. Básicamente es eso, porque después lo otro es un mundo más maduro, ¿no? Evidentemente. Sí. Bueno, esto es lo que siempre estamos con nuestra gente persiguiendo mejores problemas. En vez de tratar de extinguir los problemas, ok, estos problemas que estamos teniendo ahora son una porquería, busquemos mejores problemas más altos. Y este es un mejor problema. Okay, no tengo cómo gestionar mi salud, estoy pero así atado de todos lados, en la más absoluta miseria de recursos. Bueno, ahora vamos a zafar los nudos sociales, económicos. Ahora podemos realmente nunca habíamos, es obvio que el mundo que nos rodea tiene una facilitación increíble para la creación de abundancia material y otras, de información y lo que fuere. Ok, ahora entonces hagamos que lo más rápido posible lleguemos al problema de la voluntad personal y de las opciones comprometidas, del compromiso con la persona con su salud para una meta más grande que solo el disfrute sensual, ¿no? Así que solo Pero claro, yo creo que una de las cosas que me parece bien interesante en eso es que todos queremos ser descubiertos. Entonces, desde ese lugar, eso por lo menos es una cosa que a mí me anima mucho. ¿Ser descubiertos? Sí, cuando yo hago también acompañamientos, digamos, terapéuticos por este tema de la gestión emocional, de la autoindagación, porque muchas veces necesitas, todo se aprende en esta vida, hay método para todo, y entonces como yo me guío a mí mismo, como otra persona me guía para ayudarme, para ver todas estas cosas que yo tengo, todos estos dolores que tengo para resolver, para poder encontrarme con una versión mucho más libre de mí mismo, y a partir de ese lugar poder tomar decisiones más auténticas. Claro. Porque el tema de la libertad tiene que ver con eso, qué tanto de real es si yo estoy accionando en función de mis programas inconscientes. En términos de gestionar nuestra libertad, hay un mundo, pero requiere, me parece, muchos episodios para empezar a conversar siquiera de esto. Hay un mundo muy interesante y tiene que ver de hecho hay herramientas antiguas, yógicas, digamos, para todo esto. Más allá del conocimiento, como lo definimos en Occidente, gente como tú o como yo, también está esta cuestión de la introspección, de la mirada, ¿no? Específicamente la introspección, ¿no? Para el desarrollo personal, para la realización. Yo, a estas alturas, bueno, después hay mucho más para decir, creo que tenemos que necesariamente tener todavía una serie de encuentros más. A estas alturas, usualmente las personas que nos siguen, son una audiencia realmente muy interesante, tienen preguntas y cosas para hacer. Claro. Entendiendo que de ninguna manera vamos a poder empezar a satisfacer ni un tercio de las preguntas, ya sabemos, pero obviamente vamos a poner los recursos para que le escriban a Paula y bueno, seguir esta conversación tan interesante. Vamos con unas preguntas, yo las repito después. La persona que nos pregunta si lo que estamos proponiendo es que entonces la persona que padece tiene que ser capaz de trabajar medicamentos por su propia cuenta, por sus recursos. No, lo que estamos diciendo es que en base a conceptos como la soberanía de salud, desde las competencias de Paula, desde la noción de un derecho, que la salud como un derecho, la soberanía de salud como un derecho inalienable de los pueblos,
Entonces tener una conversación con los políticos y con los médicos y con los académicos para que empiecen a torcer la visión y entender que hay modos sumamente eficientes y benéficos y costo efectivos de gestionar nuestra salud con fármacos huérfanos y tecnologías informática, ¿no? No es que estamos tratando de que las personas entonces encima de que están enfermos también tengan que aprender medicina por su propia cuenta, ¿no? Okay, la pregunta dice cómo se podría adaptar para todos las nociones de lo que es saludable y lo que es prevenir. A ver, yo creo que hay como un par de líneas básicas, entendiendo que, digamos, el ejercicio con regularidad, la alimentación más bien un determinado tipo de alimentación, digamos, sin conservantes, etcétera, ¿no es cierto? Evitando las cosas que son básicamente tóxicas y alguna práctica introspectiva como puede ser la meditación y tal, algo que, digamos, hay pilas de estudios que ya está recontraacreditado que tienen un impacto muy positivo en la salud y en la longevidad. Digamos, teniendo en cuenta ciertos pilares, dar como, pues, pero esto impacta tanto en los planes de las escuelas, es decir, qué les enseñas a tus niños en el colegio. Y yo creo que ahí sí, por eso también de alguna manera hemos traído lo de la gestión emocional a la charla, porque yo sí creo que si me tocara a mí, por ejemplo, pensar en elaborar políticas públicas, yo no me olvidaría para nada de la gestión emocional, porque es la primera en generar síntomas físicos que nosotros podamos conocer como enfermedad. Entonces, ¿cómo impactan estas herramientas? Los puedo poner en un currículo escolar, lo puedo también poner en planes de salud primaria y bueno, está después las cosas más específicas de las que tú hablabas. No hay recetas universales, pero yo sí creo, porque además cada individuo tiene que empezar a conocerse y tiene que empezar a saber qué cosas, digamos, si alguien tiene una alergia o si alguien tiene algún alimento, lo que sea, que le repugna o lo que fuera. Pero sí me parece que hay algunas líneas que ya están sumamente acreditadas y que pueden ser tanto divulgadas, que de hecho se hacen para la población, pero tomado eso como una seria política pública, como una de estas patas de esta política pública, no solo esta, ¿no? Pero como una de estas patas de esta política pública. Sí, mirando la historia del conocimiento médico, la historia de la medicina en particular, los grandes cambios fueron políticas públicas, políticas médicas, la sanitización de todos, digamos, la pasteurización, la pasteurización, exacto. De esa misma manera, decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Realmente hemos visto que la gente que tiene recursos para gestionarse emocionalmente enferma muchísimo menos y eso impacta de manera radical en su salud y en los costos de salud. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer obligatorio, así como tenemos, no lo sé, educación sexual obligatoria en los colegios, también vamos a tener educación emocional, meditación, por ejemplo. Bueno, pues, o sea, para mí sería una cosa bien interesante. Bueno, viste que es muy reciente y la doctora Mariana Redal, que es una de nuestras colaboradoras, está enloquecida con la idea de que mindfulness, como uno de los muchos títulos que puede ser no sé, meditación trascendental o lo que fuere, impacta en el largo de los telómeros, que si se acuerdan son los extremos para los no técnicos, los extremos de las fibras del ADN, igual. Y el largo de los telómeros tiene todo que ver con el límite de Hayflick, la longevidad y todo. Así que una gran cosa, sí, ciertamente hay que ponerlo. El impacto de las creencias, esto que decíamos, ¿no? El tema de la edad, del cuerpo, yo lo leía también en tus libros tantas veces, el cuerpo está preparado para vivir muchos más años de los que nos hacen creer que sí. Un poco, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué voy a tener mi existencia? Y en función de eso, cómo yo voy a cuidar de mí misma y voy a cuidar de mi entorno. Entonces, estas cosas sí, para mí tienen que ser parte de políticas públicas. Absolutamente. Porque tienen un impacto que lo puedes medir tranquilamente, económicamente, si ese es el parámetro que nos interesa utilizar, ¿no? Ahí yo rescato una cosa que dijo recién Paula, que es que no hay recetas universales. Entonces, ahí es otra vez, Paula decía, uno del atractivo de las propuestas totalitarias es que tú te deshaces de la responsabilidad, transfieres al líder, al gran hermano la responsabilidad y vas marchando en la legión, ¿no? Acá es lo mismo, tú transfieres a la receta o al terapeuta toda la responsabilidad, entonces que ellos se ocupen de tu salud, que él te dé salud y tú clamas con la receta en la mano. Bueno, hay que ocuparse por lo que tú dices. Pero eso es que nos pasa a todos, digamos. A mí me ha pasado de tener episodios, por ejemplo, de hipertensión. Y entonces yo tengo... Sí, después lo charlamos, pero sí. No, pero ya sé que es tu temperamento creativo, es tu espíritu creativo, es así. Entre otras cosas. Y entonces la respuesta fácil sería, ok, ¿qué me vas a recetar? Y entonces... Es más, me dice, pero quédate tranquila, si con esto podés estar medicada y no podés tener problemas. Y yo le digo, mira, a Dios rezando y con el mazo dando, con lo cual, si yo estoy en una situación en la que considero que necesito un puente terapéutico, lo voy a usar, pero en realidad esto me interroga a mí de para qué está este síntoma, de qué me está hablando, con qué otras cosas que tengo que cambiar. Mi alimentación, mi forma de ver, hay algún conflicto larvado que yo no vi. Claro. Entonces, pero claro, tomate la pastilla es mucho más fácil. Escúchame, las farmacéuticas amigas nuestras, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más venden?
antidepresivos. Y entonces... Qué bárbaro eso, ¿no? Ok, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso quiere decir ninguna persona debiera tomar antidepresivos? No. Claramente hay personas que tienen cuadros que se justifique, que toman una medicación monitoreada y con un contexto. Ahora, a mí me ha pasado que me ofrecieran Rivotril en la cola del supermercado, una señora que yo no conocía, pues estaba comentando que estaba pasando una situación X bastante desafiante, y me dice, ya, mira, yo me tomo, no la conocía, ¿entiendes? Entre mujeres es muy común ¿en serio? el uso de distintas formas del Plax, el Rivotril le llaman la cajita feliz. ¡Qué bueno! ¿Qué estamos haciendo con esto, no? O sea, esto nos interroga. Y escucha, Claramente. aquí que en Argentina, que tú tienes los medicamentos con un porcentaje cubierto, si yo me tomo Rivotril como si fueran caramelos, dime si eso no tiene después un impacto en el sistema de salud. Óyeme, ahora hay una verdadera epidemia de uso de opiáceos en Estados Unidos, pero está todo el mundo y su abuela drogados, ¿no? Bueno, Una después, alegría ahora siempre. ponemos una placa agradeciéndote. علينا تقبغنون يا لغما ولصول التوبة يا 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 أكنت يغن مجيب ولصول التوبة ولصول التوبة يا 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 Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah.